después escríbanme o avisen en el grupo, porque en las clases por Zoom se va a tomar asistencia, ya que después nos tira un reporte a los profesores de quiénes son los que estuvieron, quiénes son los que asistieron, digamos. Así que si hay alguno que tuvo problema con su nombre o apellido o algo, porque aparece como invitado o están utilizando la cuenta de otra persona, por favor avísenme. Eh, bien, bueno, Profe, ahora lo próximo que teníamos que elaborar es el estado de situación patrimonial proyectado, ¿sí? Que básicamente, tal como le puse acá también, un, un recorte del libro de Albornoz, el objetivo, digamos, de esto es poder determinar la situación proyectada de la compañía, ¿sí? Para cada uno de los cuatrimestres. Y es la base del estado de fuentes y usos de fondos que vamos a utilizar de manera posterior, ¿sí? Yo acá primero, después les voy a ir, yo le hice una serie de anotaciones que después les voy a ir mostrando, pero primero me gustaría que tratemos de razonar entre todos eh, para poder determinar qué es lo que tendríamos que ir incluyendo en cada una de las cuentas en cada uno de los cuatrimestres. Bueno, en cuanto a su confección, ustedes habrán visto en teoría que, bueno, cómo está compuesto, que tenemos por un lado todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo y luego las de patrimonio neto. Y básicamente para el año cero lo que vamos a hacer es copiar el cuadro que nos daba en el planteo al inicio. Acá nos daba el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre. Todo esto es lo que yo ya les di, cuadrito que les dije que tengan a mano, que impriman, para que no perdamos tiempo en copiar cada uno de esos valores. Pero como van a ver, prácticamente lo mismo. Si consideramos el total de activo, 117.618, van a ver que coincide, digamos, ¿sí? Eso es lo que vamos a considerar como año cero, que es al cierre del ejercicio anterior, al 31 de diciembre, y ahora vamos a proyectar cuál va a ser la situación patrimonial de la compañía en el primero, segundo y tercer cuatrimestre. Bueno, en cuanto a la cuenta caja y bancos, nosotros teníamos en el año cero 5.018, que surgía del planteo, y después, ¿qué les parece que tendríamos que considerar en la situación patrimonial proyectada de la compañía en el primer cuatrimestre para esta cuenta de caja y bancos? ¿Alguno se le ocurre qué tendríamos que considerar? Bueno, en este caso, lo que tendríamos que considerar, por ejemplo, es lo que calculamos recién, el saldo acumulado de la posición, porque prevé incluso lo que me va a ingresar por el adelanto, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener 6.414 en el primer cuatrimestre, 5.000 en el segundo y 5.302 en el tercero, ¿sí? Profe, Sí, disculpe acá que se la los anoté moleste. igual. Sí, no, no es ¿Vio molestia. cómo se entrecorta? Se ve que la señal de internet no es buena. Capaz que le convenga apagar la cámara y ahí capaz que mejore, porque a veces sale bien y de por ahí usted está explicando y como que se entrecorta. Por eso nomás, capaz que le ayuda un Ah, bien, poco bien, si bueno, apaga la gracias por cámara, capaz avisar. que no. No, no es nada. Bien, bien, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Si en algún Sí, momento se entrecorta, por favor, párenme y pídanme que repita, ¿eh? Por favor. Bien. Bueno, entonces tenemos lo que es caja y bancos. Después tenemos que proyectar cuentas por cobrar.
Ahí, ¿qué le parece que podríamos tomar? ¿Alguno se le ocurre? Básicamente, ahí lo que podríamos hacer es tomar del presupuesto financiero la cobranza del siguiente periodo, porque esas van a ser mis cuentas por cobrar en el periodo anterior, ¿sí? O sea, en este caso, para determinar las cuentas por cobrar en el primer cuatrimestre, yo tendría que mirar cuánto es lo que me quedaba por cobrar en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Porque esas van a ser mis cuentas por cobrar en el primero. Entonces me voy al presupuesto financiero y yo tenía que en el segundo cuatrimestre, yo tenía que cobrar 4.389 que me habían quedado de lo que vendí en el primer cuatrimestre. Entonces, en ese primer cuatrimestre, esos 4.389 son mis cuentas por cobrar, ¿sí? Y con la misma lógica, cuando ustedes determinen las cobranzas del tercer cuatrimestre, acá van a ver que les va a dar 11.897, que esto, o sea, estos 11.897 van a ser mis cuentas por cobrar o sea, en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces acá en el estado de situación matrimonial proyectado, en lo que es cuentas por cobrar, en el primer cuatrimestre voy a buscar eso. Hay presupuesto financiero acá. Bien. Los 4.389 de lo que me quedó por cobrar de las ventas del primer cuatrimestre, ¿sí? Y 11.897 va a ser para el segundo, y bueno, y esto acá lo anoté el valor porque no lo confeccionamos tampoco, y es 7.138 al valor que tienen que llegar, ¿sí? Una vez que confeccionen de manera completa los cuadros anteriores. Bienes de cambio figuraban como cuenta, pero estaba en cero y tampoco nos hablaba en el planteo de que hubo ningún movimiento. Y bueno, esto acá se los anoté también, ¿sí? Y en cuanto a materias primas, lo que tendríamos que considerar en el estado de situación patrimonial proyectado es que en el primer cuatrimestre lo que yo voy a tener como materia prima es la existencia final del programa de compras de materia prima que habíamos hecho por el precio de venta que teníamos al cierre de ese periodo, ¿sí? Porque sobre todo en el segundo y en el tercer cuatrimestre el precio de esa materia prima se modificaba, ¿sí? Entonces, si me voy al programa de compras de materia prima, programa de compras de materia prima, y yo tenía que la existencia final era de 8.289 y el precio para ese cuatrimestre, según lo que nos decía en el planteo, era de 0,5. Entonces acá voy a poner 0,5. Ustedes recuerdan, acá nos daba el precio y era 0,5. Después en el enunciado nos decía que el precio se incrementaba y nos quedaba en 0,51. Bueno, entonces, acá, de nuevo, lo que voy a hacer es la existencia final del programa de compras al cierre del segundo cuatrimestre por 0,51, que era el nuevo precio que tenía la materia prima, y después voy a hacer los 4.318 también por 0,51.
y llegamos a 2.202. Y en cuanto a productos terminados, ahí lo que podría tomar es la existencia final del presupuesto de costo de ventas. O sea, mis productos terminados en mi estado de situación patrimonial van a ser esos, digamos, la existencia final de producto terminado que yo tenga al finalizar ese primer cuatrimestre. Y lo puedo sacar del presupuesto de costo de ventas, que ahí ya lo teníamos valorizado. El presupuesto de costo de venta teníamos que era 5.228. Lo voy a multiplicar por -1 porque lo teníamos en negativo. Y así lo mismo para los segundos, para el segundo y tercer cuatrimestre. Bien, ahí llegamos al total del activo corriente, ¿sí? Y ahora vamos con los bienes de uso. Ahí lo que tendríamos que considerar es el anexo de bienes de uso al cierre de cada periodo. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos confeccionado ese anexo y nos decía que los bienes de uso al cierre del primer cuatrimestre eran de 150.000 y después llegaban a ser de 170.000 por la compra y las ventas que tuve en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Entonces 150 y después pasa a ser 170. Ah, acá no lo completamos, me da 0 porque no lo habíamos completado, pero también les va a quedar 170.000 en definitiva. Y después, para las amortizaciones acumuladas, lo que tenemos que considerar es el cuadro de evolución de la amortización acumulada, ¿sí? Que es el cuadrito que les dije que lo íbamos a ocupar acá, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que íbamos a tener 57.500 en el primer cuatrimestre, 36.000 en el segundo, y en el tercero, no lo calculamos, pero les va a dar 44.500 cuando lo realicen. Esto lo pongo como un dato dado porque no lo habíamos calculado. Ahora bien, para determinar cuáles van a ser las deudas comerciales que yo voy a tener en el primer cuatrimestre en el estado de situación patrimonial, ¿qué les parece que podríamos considerar con la misma lógica que en los ingresos? Acá lo que podríamos considerar es el presupuesto financiero, o sea, del presupuesto financiero lo que era el pago a proveedores, lo que se abonó en el segundo cuatrimestre a los proveedores por deudas comerciales corresponden a pagos que o sea, a compras que yo realicé en el primer cuatrimestre, ¿sí? Esto es lo que yo les anoté acá. El pago a proveedores, que es lo que se abonó en el segundo cuatrimestre, era deuda comercial en el primer cuatrimestre. Entonces acá puedo ir al presupuesto financiero y en el segundo cuatrimestre nosotros teníamos 4.068. Estos 4.068 son por compras que yo hice en el primer cuatrimestre. Por ende, en el primer cuatrimestre, esas van a ser mis deudas comerciales, ¿sí? Y después ustedes van a poder determinar que para el segundo y el tercer cuatrimestre, que en este caso no lo habíamos calculado, son 7.618 y 4.943, que es lo que nos figuraba como excedente. Bueno, en cuanto a las deudas fiscales, lo que nosotros tenemos que considerar en este caso
o sea, tenemos que considerar lo que ya teníamos en el ejercicio anterior para el primer periodo, más lo que determinamos en el presupuesto económico reformulado. O sea, yo tenía una deuda fiscal al inicio de 14.340 y como aún no la pagué, yo voy a considerar estos 14.340 más lo que determiné de impuesto a las ganancias en el estado, en el presupuesto económico reformulado. Acá lo voy a multiplicar por -1, digamos. Y ahí llegamos a 14.954. En el segundo cuatrimestre, como yo voy a pagar el impuesto a las ganancias en mayo, tengo que sacar ese impuesto a las ganancias que pagué y considerar lo que habíamos calculado en el estado de resultados reformulado, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a considerar es a esto le vamos a restar los 14.340 que pagamos por el ejercicio anterior, más lo correspondiente a este segundo cuatrimestre. Y ahí llegamos a 13.279. ¿Se entendió lo que se hizo ahí? O sea, como esto es acumulativo, como las deudas fiscales se fueron acumulando, yo considero lo que tenía en el primer cuatrimestre, le resto el impuesto a las ganancias que voy a pagar durante, o que pagué en el mes de mayo de ese segundo cuatrimestre, y le sumo lo que calculamos para el segundo cuatrimestre en el presupuesto económico. Y para el tercero voy a tener estos 13.279 más lo que calculamos en el presupuesto económico reformulado, es decir, 17.417, que como ven coincide con el total de impuesto a las ganancias para ese ejercicio. Y después, para lo que es deudas bancarias, dentro del pasivo corriente, acá una cuestión importante. Nosotros teníamos que ese préstamo bancario correspondía al que nos informaba en el planteo, que nos decía que era un préstamo bancario a 60 meses. Entonces, dentro del pasivo corriente, yo tengo que considerar lo que yo debo durante los próximos 12 meses. O sea, acá yo lo que les pongo en el Excel es, ustedes lo que se tienen que preguntar es, ¿cuánto debo de ese préstamo bancario en los próximos 12 meses? Si nosotros nos vamos, si estamos en el primer cuatrimestre y nos vamos al cuadro que habíamos armado de amortización de ese préstamo bancario, yo tenía que por cuatrimestre lo que se iban amortizando eran 2.000 pesos. Si consideramos que dentro de un año hay 3 cuatrimestres, si yo multiplico 2.000 por los 3 cuatrimestres, son 6.000 pesos lo que yo voy a deber dentro de los próximos 12 meses, ¿sí? Entonces acá lo que yo debería considerar es que lo que yo voy a deber dentro de los próximos 6 meses de ese crédito bancario son 6.000 pesos en cada uno de los cuatrimestres, porque es un préstamo a largo plazo en el que al finalizar el segundo cuatrimestre todavía debo 6.000 y al finalizar el tercero también debo 6.000. Bueno, después vamos a ver
lo correspondiente a largo plazo, ahora les voy a mostrar de dónde lo sacamos. Y para el adelanto en cuenta corriente, esto lo vamos a agregar, o sea, en la situación inicial no teníamos utilización de ese adelanto, vamos a agregar esa cuenta, como así también acreedores por la compra de bienes de uso. En cuanto al adelanto, en el primer cuatrimestre no teníamos nada y en el segundo cuatrimestre teníamos la utilización y que lo podemos tomar del cuadro de evolución del adelanto en cuenta corriente. Acá teníamos que era 8.504 porque acá los intereses no se pagan y se consideran como un nuevo capital al inicio del periodo siguiente. Entonces tengo que considerar los 8.504 en su totalidad. Y después en el tercer cuatrimestre, como los cancelo, al finalizar no voy a tener nada, o sea, voy a tener cero. Bueno, y en cuanto a los acreedores, esto se corresponde a la compra del bien de uso y surge del cuadro de amortización de la deuda, que nosotros lo habíamos armado al inicio de la clase y teníamos que lo que yo le voy a deber a mis acreedores al finalizar el segundo cuatrimestre van a ser 14.000 pesos y al finalizar el tercero van a ser 7.000. Eso es lo que yo voy a considerar para mi estado de situación patrimonial proyectado, ¿sí? 14.000. Perdón, esto era en el segundo, perdón, acá como el bien lo compramos en el segundo, esto iba, los 14.000 iban en el segundo, perdón. 14.000 y 7.000. Y después, dentro del pasivo no corriente, lo que teníamos es el crédito bancario, que si nosotros nos vamos a los cuadros que armamos, teníamos que el préstamo bancario, lo que era, estaba conformado por los 6.000 de la parte corriente y los 24.000 de la parte no corriente. Teniendo en cuenta que esto se va reduciendo en 2.000 por cuatrimestre y durante el primer cuatrimestre voy a amortizar 2.000, tengo que restarle a esos 24.000 los 2.000 que voy a amortizar en ese cuatrimestre. O sea, se me va a reducir mi deuda en 2.000 por cuatrimestre. Entonces, hago estos 24 menos la suma de la amortización del cuatrimestre, que son 2.000, y me da 22.000. Después, en el segundo cuatrimestre, como la amortización es constante porque es amortización por sistema alemán, se me va a reducir en otros 2.000, va a ser 20, y en el tercero por otros 2.000. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de vuelta por qué en el pasivo corriente Luego tenemos vamos, en cuenta, profe? ¿por qué en el pasivo corriente qué? ¿Por qué en el pasivo corriente consideramos el préstamo, digamos, la amortización?
como constante, digamos, y en el pasivo no corriente, que en teoría es más de un año, digamos, es como que sí le vamos disminuyendo la Ajá. amortización. No me quedó claro eso. Porque como el préstamo es en su totalidad a largo plazo, o sea, yo tengo al inicio, vamos al cuadro. A ver. Yo al inicio tengo una deuda bancaria de 30.000 pesos, pero de esa deuda bancaria, solo 6.000 pesos son los que yo debo dentro de los próximos 12 meses. ¿Me explico? O sea, lo que yo voy a tener que pagar de amortización dentro de los próximos 12 meses, que es esto, porque yo lo voy a amortizar 2.000 por cuatrimestre. Como son 3 cuatrimestres, lo que yo amortizo en el año son 6.000, ¿entendés? O sea, al inicio del primer cuatrimestre, yo si miro cuánto me queda por pagar en los próximos 12 meses, son 6.000. Y si me ubico incluso acá al final del tercer cuatrimestre, como es un crédito a largo plazo que es a 60 meses, todavía voy a amortizar 6.000 pesos durante los próximos 12 meses siguientes al tercer cuatrimestre. ¿Me explico? Quizá cuando armen el cuadro completo puedas ver, o a ver, voy a la solución de la cátedra donde van a tener todos los cuadros completos, a ver si te puedo ayudar a comprender mejor. Vos fíjate que acá, al finalizar el tercer cuatrimestre, a vos del crédito, del préstamo bancario, a vos todavía te queda un saldo final de 24.000 pesos. Como por año vos pagás de capital solo 6.000 pesos, eso es tu deuda corriente. El resto pasa a ser no corriente porque es deuda que vos vas a deudar a más de 12 meses. ¿Me explico? Sí, sí, ahí Fíjate, me quedó claro. vos acá al inicio tenías una deuda de 30, que al finalizar el año pasa a ser 24, porque vos durante el año amortizaste 6.000 pesos, nada más, ¿entendés? 2.000 por cuatrimestre, que es lo que te digo. ¿Entendés? Sí, sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Y como se utiliza el sistema alemán, ahí ¿te quedó claro? Sí, sí, me quedó claro. Perfecto. Y acá, al finalizar el tercer cuatrimestre, me va a pasar lo mismo. Como el sistema de amortización es alemán y era en 60 cuotas, si yo me paro al final del tercer cuatrimestre y continúo armando el cuadro, hasta que cancele el crédito, yo voy a seguir cancelando 2.000 por cuatrimestre. Como hay 3 cuatrimestres en el año, hacemos 2.000 por 3 y llegamos, mi pasivo corriente va a ser 6.000. El resto va a ser pasivo no corriente, ¿sí? Bien, bueno, está. Em, Ahora vamos a las cuentas de patrimonio neto. En cuanto a capital, no nos dice que hubo modificaciones, por lo tanto se mantiene y quedan 20.000 en cada uno de los cuatrimestres, porque esto es acumulativo. Y en cuanto a resultados acumulados, acá, ¿qué es? Porque acá lo que tenemos que agregar son, o sea, distinguir dentro de resultados acumulados, que así no estaba en el planteo, nosotros solamente acá teníamos capital y resultados acumulados. Capital por 20.000, resultados acumulados por 49.278. Pero acá vamos a aperturar, vamos a hacerlo, vamos a distinguir lo que es el resultado del ejercicio, el resultado del ejercicio anterior y los retiros que hubieron de los socios. El resultado del ejercicio lo puedo sacar del estado de resultados del ejercicio anterior, porque nos estaba dando el resultado ya que era 33.460, nos daba en el planteo. Entonces acá ponemos 33.460
y por diferencia podemos sacar cuánto corresponde a resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? 33.460 era el resultado del ejercicio anterior, que sacábamos el estado de resultado que nos daba en el planteo, y por diferencia con el resultado acumulado que nos daba en el estado de situación patrimonial, sacábamos lo que venía de ejercicios anteriores. Ese resultado acumulado del año cero va a ser mi resultado del ejercicio anterior en el primer cuatrimestre, ¿sí? Y luego nosotros vamos a poder sacar de el presupuesto económico reformulado cuánto corresponde a este ejercicio. Y lo vamos a, como esto es acumulativo, luego lo vamos a ir acumulando. O sea, yo en el primer cuatrimestre tengo un resultado de 1.433. En el segundo, a esos 1.433 le voy a sumar el resultado del segundo cuatrimestre, que era 29.552, y llegamos a 30.985, y luego a esto le sumamos el resultado del tercer cuatrimestre, que era 9.000, y llegamos a 40.640. Bien. Y después, en cuanto a retiros de los socios, en el punto 16 nos hablaba de esto y nos decía que los socios esperaban retirar cuatrimestralmente 8.000 pesos de los resultados del periodo anterior y el resto se reinvertía en la empresa. En el primer cuatrimestre debe retirar 5.000. Entonces acá vamos a tener como retiro, lo ponemos negativo, 5.000. En el segundo voy a tener estos 5.000 más los 8.000 que vuelve a retirar, o menos los 8.000 que vuelve a retirar, o sea, tengo 13. Y luego, en el tercer cuatrimestre, vuelve a retirar otros 8.000. Es decir, el total de retiro de los socios en el ejercicio, o sea, al finalizar el tercer cuatrimestre, es de 21.000. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es un control. Acá está perfecto lo que hicimos porque fíjense que activo menos pasivo menos patrimonio neto nos dan cero. Siempre tienen que hacer ese control para ver si lo hicieron bien. Si les da una diferencia es porque hay algo que tienen que revisar porque no está bien. ¿Sí? El control es activo menos pasivo menos patrimonio neto. Acá nos dio perfecto para cada ejercicio. Les recomiendo que este en particular lo miren en detalle porque son varias cositas que considerar. Yo acá le hice un montón de anotaciones de todo esto que les fui comentando para que sepan o para que recuerden de dónde salen cada uno de los números, ¿sí? Bien. Y ahora sí, podemos confeccionar el estado primario de fuentes y usos de fondos, ¿sí? En el estado de fuentes y usos de fondo, como ustedes habrán visto en teoría, nos va a permitir conocer de dónde van a provenir los recursos de la empresa, es decir, la fuente, y qué destino le vamos a dar a tales recursos, ¿sí? Por eso, de ahí deviene su importancia. Y acá nuevamente lo que vamos a hacer es copiar la información del estado de situación patrimonial para el año cero, que va a ser lo que nos daba en el planteo. Ay, perdón. Acá en el planteo nos daba el estado de situación patrimonial, lo copian en su totalidad. Yo, para que no perdamos tiempo en eso, ya lo copié. Y tenemos que determinar el año uno, o sea, cuál es la situación al finalizar el ejercicio que estamos presupuestando nosotros. Y este año uno, ustedes van a ver que acá yo les incluí una leyenda de que se considera el último trimestre del año anterior. En el estado de situación patrimonial proyectado que armamos recién, como les iba diciendo, como es acumulativo, nosotros tenemos que considerar toda esta tercer columna que es la foto al finalizar
el año uno, básicamente. Entonces, eso es lo que vamos a considerar acá. Como ven, está vinculado a ese tercer cuatrimestre que nosotros proyectamos recién, porque este sería el estado de situación patrimonial proyectado al finalizar el ejercicio que estamos presupuestando, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que hacer, como habrán visto en teoría, es sacar las diferencias entre lo que presupuestamos para este ejercicio menos lo que teníamos al inicio del periodo presupuestado o en el año cero, ¿sí? Al cierre del ejercicio anterior, al 31 de diciembre, como nos decía acá. Bueno, calculamos las diferencias y ahí vamos a tener que ir eh, estableciendo si esto corresponde a una fuente o a un uso de fondos. Como ustedes habrán visto, en teoría se considera como fuente a las reducciones de activo, los incrementos de pasivo o los incrementos de patrimonio neto. O sea, son fuentes de fondo para la empresa cualquiera de esas cuestiones. Por ejemplo, si tomamos un crédito bancario, es un incremento de pasivo, va a ser una fuente de recursos para la empresa. Si hay un aporte de los socios, va a ser un aumento del patrimonio de un patrimonio del patrimonio neto de la empresa, entonces también va a ser una fuente. Eh, y un uso puede ser un incremento del activo, como por ejemplo comprar un bien de uso, pagar un pasivo, o sea, una reducción de un pasivo también se considera como un uso, o una reducción del patrimonio neto, como son los retiros de los socios, ¿sí? Esto ya lo habrán visto en teoría. Y ahora lo único que vamos a hacer es clasificar a cada una de estas diferencias en si corresponden a una fuente o un uso de fondos. ¿Quedó claro lo que es cada uno? Ahora a mí me gustaría que lo hagan conmigo, así lo hacemos un poquito más participativo, ¿sí? Esta diferencia, por ejemplo, de 284 positivo, es decir, nuestra caja se incrementó en 284. ¿Qué va a ser esto? ¿Una fuente o un uso de fondos? Un uso. Uso de fondos. Un uso. Exactamente. Bien. Esperen, tengo letra en blanco, no sé por qué. 284, entonces un uso. Esto, em, el incremento de las cuentas por cobrar, ¿qué va a ser? Este incremento de 2.138. Un uso. También va a ser Un un incremento uso. de cuentas por cobrar es un incremento. Exactamente. Es un incremento del activo, entonces también es un uso. Acá, esta reducción que vemos en la materia prima por 1.598, ¿qué va a ser? Fuente. ¿Fuente o uso? Fuente. Bien, Fuente porque perfecto. disminuye nuestro activo. Exactamente. Acá trabajamos con valores absolutos, por eso lo multiplico por -1, tanto para las fuentes como para los usos, trabajamos todo con valores absolutos. En productos terminados, bajo la misma lógica, también va a ser una fuente. Y después, en em, valor de origen de los bienes de uso, teníamos también un incremento de 20.000. Entonces, ¿qué va a ser? Si es un incremento en nuestros bienes de uso, Un uso. un uso, exactamente. Y las amortizaciones, como bien les pongo acá, como es una cuenta regularizadora, sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Bien. Ahora vamos a las cuentas de pasivo. Ahí tuvimos un incremento de las deudas comerciales de 9,43. ¿Qué va a ser? ¿Una fuente o un uso? Un uso. Si es un Una incremento fuente. de pasivo, ¿no? Un Una uso. fuente, porque me están financiando los proveedores, se me está incrementando, o sea, es una fuente de fondos, básicamente, ¿sí?
Sí, 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 me aumenta bastante. Es un incremento de pasivo. Como bien les había notado acá, todo incremento de pasivo lo consideramos como una fuente. Sí, sí, sí. Después, deudas fiscales, tenemos que se incrementó en 3.077 con la misma lógica, como es un incremento de pasivo, también va a ser una fuente. La fuente, Y después tenemos acreedores por 7.000, también la misma lógica, como es un incremento de pasivo, también constituye una fuente. ujú, Y después tenemos, te está de más acá, una reducción de las deudas bancarias por 6.000. Ahí, ¿qué sería? Si es una un uso, reducción de mi pasivo. un uso. Un uso. Exactamente. Ajá. Bien. Ahora vamos a las cuentas de patrimonio neto. Acá es importante que presten atención. Lo que nosotros vamos a considerar es, por un lado, lo que son cuentas, en este caso estamos hablando de variables de flujo. En todos los demás casos estábamos hablando de variables de stock, es decir, eran variables que iban midiendo la cantidad acumulada a un momento específico, como por ejemplo la caja, las deudas, o sea, representaban una foto estática. En cambio, la cuenta, por ejemplo, de resultados del ejercicio es una variable de flujo, porque mide los cambios que hubo en el periodo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que considerar es situarnos en el año uno y ver si hubo una diferencia respecto de lo que tenía en el año cero, ¿sí? En el año uno yo tenía 49.278 como resultado como resultado acumulado, como resultado de ejercicios anteriores. Y en el año uno eso no cambió. Entonces, acá es cero. Lo que sí me cambió es el resultado del ejercicio, que en este caso fue de 40.640. Y al ser un resultado positivo, es una fuente de recursos. Si fuera negativo, sería un uso. Pero en este caso, al ser positivo, lo tenemos que considerar como una fuente, ¿sí? Y lo mismo con el retiro de los socios. Como es una variable de flujo, me interesa solo lo que pasó en el año uno, digamos. Tengo que considerar estos 21.000, que en este caso, como es una reducción de mi patrimonio neto, implica un uso, ¿sí? Y por eso lo voy a considerar en esta columna con valores absolutos. Y ahí para control, ambas columnas nos tienen que sumar lo mismo. O sea, el total de fuentes tiene que ser igual al total de usos. Si no, es porque algo hicimos mal en el proceso. En este caso, nos da bien, así que lo hicimos de manera correcta. Pero bueno, esas son las particularidades a tener en cuenta cuando confeccionamos el estado de fuentes y usos de fondo. Tienen que tener bien en claro cuáles son las fuentes, cuáles son los usos y ir clasificando las diferencias. Y en las cuentas de patrimonio neto, en lo que es resultado del ejercicio o retiro o aporte de los socios, por ejemplo, si tuviéramos, considerar solo lo que sucedió en el año uno, digamos, porque son variables de flujo, a diferencia de todas las otras que son variables de stock. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, una vez que terminamos de construir el estado de fuentes y usos de fondo, podemos construir el estado primario de fuentes y usos de fondo sobre la base de caja. Acá, como habrán visto en la teoría, lo que buscamos conocer son las causas de la evolución del activo más líquido que tiene la empresa, que es la caja. Entonces, vamos a partir por un lado de
el saldo de caja que teníamos al inicio, o sea, en el año cero, que en el planteo nos decía que era 5.018. Y vamos a ir buscando las causas de por qué eh, el saldo de caja se modificó. Y para eso vamos a considerar las fuentes y los usos de fondos que consideramos en nuestro cuadro de fuentes y usos de fondos, ¿sí? Siempre partimos como fuente, primero que nada, del resultado del ejercicio, porque eh, es la fuente más genuina, digamos, el resultado que tuvo en el ejercicio de la empresa, que en este caso era, vamos a buscar en el estado, en el presupuesto económico reformulado, nosotros teníamos que el resultado de la empresa al finalizar el periodo presupuestado era de 46,40. Y después acá también les marqué en amarillo porque esto es importante porque no lo vamos a... Y fíjense, estos 460 también lo teníamos acá en el estado de fuente y uso de fondos, lo podríamos sacar de ahí también. Pero las amortizaciones del ejercicio las vamos a calcular de manera distinta. O sea, no vamos a considerar, por ejemplo, esto que figura acá como amortizaciones acumuladas. Acá tienen que tener en cuenta que hay una particularidad que es que lo vamos a tomar del estado de resultados proyectado total, ¿sí? Y lo sumo como fuente porque no son un concepto erogable. O sea, las amortizaciones no me implican un movimiento de caja porque es un concepto que yo no tengo que pagar. Es como una reserva que yo estoy haciendo cuando elaboro el estado de resultados para si tengo que hacer a futuro algún reemplazo. Entonces, por eso lo considero como fuente, porque es un concepto no erogable, digamos, ¿sí? Entonces lo vamos a tomar del estado de resultados que lo habíamos calculado acá. Ah, y en este caso no tenemos el total, porque no habíamos terminado el periodo 3, pero ustedes van a ver, les voy a mostrar acá en la solución de la cátedra, que están los cuadros completos. Ustedes van a ver que las amortizaciones daban 7.500 como habíamos calculado nosotros, 8.500 en el segundo, en el tercero les va a volver a dar 8.500 y al finalizar 24.500. Esos 24.500 totales, como no son un concepto erogable, yo los voy a considerar acá en mi estado primario de fuentes y usos de fondos sobre la base de caja, ¿sí? Acá pongo esos 24.500. Y después, ahora sí, me voy a nuestro estado de usos y fuentes, de fuentes y usos que recién elaboramos y voy a considerar todo lo que clasificamos como fuente. O sea, todo lo que pusimos en la columna F es lo que voy a considerar. Empiezo con, por ejemplo, en este caso, deudas comerciales. Tuve un incremento de deudas comerciales por 9,43, que por ser un incremento de pasivo es una fuente. Tuve un incremento de deudas fiscales, que es 3.077. Tuvo un incremento de las deudas con los acreedores por la compra de los bienes de uso, que era un total de 7.000. Y tuve una reducción de activos, que las reducciones de activos también eran una fuente. 1.598 y una reducción también de los productos terminados en 1.664. Es decir, el total de fuentes ascendió a 79.422. Y ahora vamos a considerar los usos. Como usos que habíamos dicho que teníamos que considerar
a los incrementos de activo, las reducciones de pasivo, las reducciones de patrimonio neto. O sea, todo lo que consideramos en esta columna es lo que ahora tenemos que plasmar acá. Entonces vamos a tener el incremento de cuentas por cobrar, que es 2.138. Ahí van a ver que por lógica, claramente, como estamos tratando de explicar los movimientos que hubo en la caja, yo no voy a considerar esos 284, porque justamente lo que yo quiero explicar es a qué se debió esa modificación de 284 pesos en la caja. ¿Sí? Entonces, claramente ese uso no lo voy a considerar, ¿sí? Voy a considerar todas las demás cuentas. Entonces considero los 2.138 de cuentas por cobrar, considero el incremento de bienes de uso como otro uso que realicé, pero acá también teníamos que tener en cuenta, lo marqué en amarillo porque acá también teníamos que tener en cuenta otra particularidad. Así como amortizaciones del ejercicio, que no lo tomábamos de este cuadro, no lo tomábamos del cuadro de fuente y uso de fondos, en lo que respecta a bienes de uso, tampoco lo tenemos que tomar del cuadro de fuentes y uso de fondos. Esto es importante que lo anoten, digamos. Acá lo que vamos a considerar es la diferencia entre el valor de compra, acá lo voy a anotar, es la diferencia. No sé por qué. Es la diferencia entre el valor de compra de todas las altas, de todas las altas que hayamos tenido en el ejercicio, menos el valor residual de todas las bajas que hayamos tenido en el ejercicio. Y así es como vamos a calcular lo que vamos a incluir en bienes de uso. En este ejercicio altas, en el punto 11, equipos por 70.000 pesos en mayo. Era la única alta de bienes que nos hablaba. Entonces vamos a considerar esos 70.000 y después tendríamos que considerar el valor residual de todas las bajas que tuvimos. Hubo uno solo que fue el valor residual que calculamos para determinar el resultado de la venta de bienes de uso en el punto 11, que lo vamos a buscar más arriba, porque lo teníamos calculado. Acá teníamos, el valor residual era de 20.000, ¿sí? A ver, esto lo vamos a considerar con signo negativo y por diferencia entre el valor de compra de toda estado primario de fuentes y usos de fondos sobre la base de caja, a esa diferencia, a esos 50.000. ¿Sí? Esas dos cuestiones, esas dos particularidades que les marqué acá con amarillo, es importante que las tengan en cuenta. Todo lo demás sí lo pueden tomar del estado de fuentes y uso de fondos así tal como figuran. Pero en lo que respecta a las amortizaciones del ejercicio, estado de resultados proyectados, hola, veo que se cortó. Em, ¿hasta dónde escucharon? Que La tenemos aclaración que estaba que, haciendo recién, profe, del
de dónde Así tomar la que, información. bien. Entonces, el estado de fuentes y usos de fondos sobre la base de caja lo vamos a tomar en su totalidad del cuadro que armamos anteriormente, o sea, del estado primario de fuentes y usos de fondos, todo lo que consideramos en la columna de fuentes y usos, con excepción de la amortización del ejercicio, que siempre la vamos a considerar como fuente, porque es un concepto no erogable, no implica una salida de fondos, entonces voy a considerar la totalidad de lo que estimamos en el estado de resultados proyectados. Y en cuanto a la cuenta de bienes de uso, lo que vamos a tomar es la diferencia entre el valor de compra de todas las altas y el valor residual de todas las bajas. Por eso llegamos a esos 50.000. Y después, sí, vamos a considerar el otro uso que teníamos dentro del cuadro, que era la reducción de la deuda bancaria a largo plazo, es decir, deudas bancarias del pasivo no corriente. Ahí llegamos, ay, perdón, ahí llegamos al que el total, perdón, y me faltó el retiro de los socios. El retiro de los socios, nosotros teníamos que fue por 21. Ahora sí, el 29.138. Es decir, la variación del saldo de caja fue de 284. Que fíjense que estos 284 nos coincide con la variación que tuvimos en la cuenta. Y, y lo que vieron acá es, o sea, explicamos a qué se debió esa modificación de 284 pesos que hubo en la caja. Se debió a que hubo estos movimientos de fuentes y usos de fondos. Hacer la suma del saldo al inicio más la variación que hubo, y ahí tenemos que es 5.302, que esto, como a modo de comprobación, caja al cierre del ejercicio 1, y vieron que nos coincide. 5.302 es igual a lo que acabamos de calcular, ¿sí? Y esto es, como le dije recién, la suma de caja al inicio más la variación de caja que hubo durante el ejercicio. La caja al cierre del periodo 1, los 5.302 que tenían, menos los 5.018, le da 284. 84, estos 284, corroborar que está bien lo que hicieron. Bueno, vamos con el último cuadro. El estado de fuentes y usos de fondos sobre la base de capital de trabajo. Eh, y acá lo que queremos lograr, digamos, con este cuadro es explicar las variaciones del capital de trabajo, que capital de trabajo, Profe, disculpe, no se entiende, no sé si es su ustedes saben, es la internet o es el mío. diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Queremos explicar la variación de lo no corriente. Profe, no se entiende. Se le escucha entrecortado. Eh, bien, a ver, me voy a mover un poquito a ver si hay mejor señal. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí, puede volver a empezar a Bien, explicar porque no se le escuchó. bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a confeccionar es el estado de fuentes y uso de fondos sobre la base de capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo, como ustedes saben, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Lo que nosotros queremos con este estado es explicar las variaciones del capital de trabajo
pero por la variación de lo no corriente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, sacar el capital de trabajo al inicio, que el capital de trabajo al inicio va a ser el activo corriente que nosotros teníamos al inicio, menos el pasivo corriente que teníamos al inicio, o sea, en el año cero. Hacemos activo corriente, que es 17.618, menos el pasivo corriente, que era 24.340. Eso era lo que nos daba en el planteo, ¿recuerdan? Que nosotros lo habíamos copiado en ese cuadrito. Ahí teníamos 17.618 y pasivo corriente 24.340. ¿Sí? Entonces llegamos a que el capital de trabajo al inicio es de 6.722. ¿Sí? Y ahora nuevamente, lo que hacemos es desagregar entre fuentes y usos, pero considerando únicamente los conceptos no corrientes, ¿sí? O sea, los corrientes, perdón, los conceptos de largo plazo, ¿sí? No de corto plazo. Siempre empezamos por el resultado del ejercicio, que esto lo podemos sacar ya sea de acá del cuadro o bien del presupuesto económico reformulado que habíamos armado. Y después también consideramos las amortizaciones del ejercicio por la misma cuestión. Al no ser un concepto erogable, se consideran una fuente de recursos. Y ahí vamos nuevamente al estado de resultados proyectado. Que no lo habíamos puesto, vamos a considerar estos mismos 24.500, ¿sí? Entonces, el total de fuentes, en este caso, son 65.140. Y en cuanto a los usos, exactamente lo mismo que en el anterior. Consideramos el valor de compra de todas las altas menos el valor residual de todas las bajas. Nosotros teníamos que era 70.000 el valor de compra de todas las altas y 20.000 el valor residual de todas las bajas. Y ahí llegábamos a los 50.000. Voy a tomar el valor del cuadro anterior, pues ya lo calculamos anteriormente. Y acá tenemos que considerar los usos que teníamos. Acá una reducción del pasivo de 6.000 pesos. Eso, como es una reducción de pasivo, va a ser un uso, ¿sí? Y lo voy a considerar acá. Y considero únicamente lo que es de largo plazo, porque justamente lo que queremos explicar es que a corto plazo a partir de la variación de lo no corriente. Y por último, vamos a considerar el retiro de los socios, que era de 21.000. Y ahí llegamos a que el total de usos es igual a 77.000 pesos. Y acá nuevamente lo que podemos determinar por diferencia es la variación del capital de trabajo, que en este caso fue 11.860. Por ende, sumando el capital de trabajo al inicio más la variación en el capital de trabajo, tendríamos que llegar al capital de trabajo al cierre. ¿Cómo lo calculamos? Lo hacemos por diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿sí? Al cierre. Acá tenemos la comprobación. Y tenemos capital de trabajo al cierre, que es activo corriente al finalizar el año 1 menos pasivo corriente al finalizar el año 1, nos da 18.582. Y el capital de trabajo al inicio, que ya lo habíamos calculado acá, era 6.722.
La diferencia entre esos dos nos da 11.860, que coincide con la variación del capital de trabajo que acabamos de calcular. Entonces, eso nos da la pauta de que hicimos correctamente el procedimiento. Y lo que nos quiere decir este capital de trabajo negativo, o sea, esto nos permite analizar varias cosas. Por un lado, en este caso, por ejemplo, que los socios en este caso se están llevando mucha cantidad de fondos, porque se están llevando, fíjense, más de la mitad del resultado del ejercicio, o sea, están retirando 21.000 pesos cuando el resultado del ejercicio fue 40.640. O sea, acá lo que podríamos recomendarles, por ejemplo, es que retiren menos. Después, otra pauta que nos da es que la empresa está trabajando con plata de terceros. Em, y que la empresa está dejando también, por otro lado, muy poca caja. Esas son a las conclusiones que nos permite arribar el análisis de estos resultados, ¿sí? Acá yo les dejé algunas reseñas de Pascale que, bueno, explican un poco esto que les decía sobre el final. Y bueno, les pido que por favor repasen este ejercicio. Sé que es un montón de información la que recibieron en el día de hoy. Y bueno, en cualquier cosa, por favor, consultan ya sea por correo o bien en la próxima clase presencial que tenemos, que es el 6 de abril, ¿sí? O bien también se habilitan los foros y demás. Bueno, profe, gracias. No hay clases el viernes, ¿no? Pocas, profe. No habría clases porque llegamos a poder desarrollar todo el ejercicio. Eso iba a ser solo si no llegábamos a desarrollar la totalidad. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna duda o consulta en relación al ejercicio? Asistencia acá no va a tomar, ¿no? Ya me lo da de manera automática el reporte de sistema. Bueno, gracias. Bueno. ¿Qué les pareció el dictado de la clase? ¿Pudieron seguirlo con el Excel que les había dado o se les complicó? No, perfecto. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Te puedo seguir, profe? ¿Cómo? Que sí se pudo seguir la clase. Bien. Bien. Bueno, por favor, cualquier duda, escríbanme un correo o bien si ustedes ven que necesitan en algún momento, hacemos alguna clase de apoyo o lo que sea, ¿sí? Este tema por ahí es importante, pero es muy largo, difícilmente se le toma un ejercicio así completo en el parcial, pero sí ha solido entrar alguna partecita, por ejemplo, de todo esto. Por eso es importante que por ahí comprendan lo que hicimos en cada punto. Yo les voy a compartir después en el grupo el Excel con todos los comentarios de las cosas que les fui diciendo. Déjenme que mañana lo emprolije un poco y se los comparto en el grupo. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Hasta Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Chao, profe.